Dios le bendiga a todos, amados hermanos. Bienvenidos a la palabra que el Señor tiene para todos nosotros en este día. El título del mensaje: la verdadera gracia nos hace vivir en santidad. La verdadera gracia nos hace vivir en santidad. Siempre en la Biblia vamos a encontrar la verdadera fe y la falsa fe. Vamos a encontrar el verdadero evangelio y el falso evangelio. Vamos a encontrar la verdadera paz y la falsa paz, el verdadero Espíritu Santo y el falso Espíritu Santo, el verdadero cristiano y el falso cristiano. Y así también la gracia verdadera y la gracia falsa. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo sabemos cuál es la gracia verdadera? La gracia verdadera es aquella que nos hace vivir en santidad. Cuando recibimos la gracia, el favor de Dios que no merecemos, y ese favor de Dios nosotros lo recibimos y nos lleva a santificarnos, nos lleva a consagrarnos a Dios. Entonces estamos recibiendo la verdadera gracia. Mas cuando nosotros recibimos el favor de Dios y jugamos con el pecado, entonces estamos recibiendo la falsa gracia. La falsa gracia lleva al cristiano a no tomar en serio el pecado, a no tratarlo como se debe, y a una falta de consagración, a una falta de dedicación a Dios, a una falta de comunión con el Señor, y lo lleva entonces a una pérdida en lo que tiene que ver con la santidad. Toda verdadera gracia nos lleva a santificarnos, nos lleva a consagrarnos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos como yo soy santos. Aquí el apóstol Pedro nos dice que debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir, en todas las áreas. ¿Qué es la santidad? La verdadera santidad. La santidad no es simplemente apartarse del pecado, sino apartarse para Dios. Es vivir una vida consagrada, dedicada a agradar a Dios en todas las cosas, sin importar la circunstancia. Esto es un estilo de vida del cristiano, la santidad. Para esto quiero poner como ejemplo la historia de José en Génesis. Los invito a que vayamos al libro de Génesis, capítulo 39. Vamos a leer esta historia. Cuando los hermanos de José lo meten en una fosa y lo vuelven a sacar cuando vengan unos mercaderes, y entonces se lo dan a los mercaderes. Estos mercaderes van hacia Egipto, lo llevan como esclavo a José y lo venden en Egipto. Y es a partir de ahí que vamos a leer lo que ocurre con José. Génesis capítulo 39, de versículo 1 al 23. Dice así: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él,
y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia a sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Bueno, aquí vemos la historia de José, cómo José fue fiel y se guardó en santidad, cómo José se retuvo de caer en la tentación de la esposa de su amo, que seguramente era una mujer muy bella, dado que pues el amo era uno de los principales, capitán de la guardia del rey de Egipto, del ejército del rey. Entonces es de suponer pues que tenía una esposa atractiva y hermosa, pero que
José no cedió ante las insinuaciones repetitivas de esta mujer. José se guardó, y tanto así que cuando fue obligado, lo que hizo José fue huir. Y la retórica de José, pues vamos a ver, vamos a estudiarla, vamos a analizarla en este mensaje. José decide aquí agradar a Dios en cada etapa de su vida. Fue fiel a Dios en medio de pruebas y tentaciones y en medio de las traiciones hasta de sus hermanos. Interesante que José no reniega contra Dios. En el problema que él tuvo, donde sus hermanos lo venden como esclavo, y los ismaelitas errantes que lo vendieron en Egipto y que luego Potifar, que es el capitán de la guardia, lo compra. Vean ustedes que aquí José no reniega de Dios, no se enoja contra Dios, sino que él acepta lo que ocurre, acepta su situación y siempre está con el Señor en una buena relación. Tanto así que en la casa de Potifar, Dios bendijo y prosperó a José en todo lo que hacía. Luego entonces Potifar, el capitán de la guardia, lo pone como mayordomo de toda la casa. Y todo lo que se hacía en la casa era administrado por José. Entonces, José adquirió mucha confianza porque Dios le dio gracia y facilidad y prosperidad en todo lo que hacía en cuanto a su trabajo, por lo cual fue puesto como mayordomo. Luego de este problema que tuvo con la esposa de Potifar, la cual esta mujer lo embaucó, le puso esa trampa y mintió para meterlo en la cárcel. Aún en la cárcel no vemos a José renegando contra Dios. No vemos a un José que está inconforme con las cosas de Dios. No vemos a un José culpando a Dios por la situación que le había ocurrido. No, sino que vemos siempre a un José dedicado a Dios y Dios siempre prosperando a José. Fue fiel a Dios en medio de pruebas. José en medio de tentaciones y traiciones. La historia de José nos enseña que la santidad es el camino a la bendición, a la promoción, porque Dios lo promovió, y a la protección divina, aunque se enfrentó con serios problemas y difíciles circunstancias. José tenía todas las razones humanas para alejarse de Dios, sin embargo, no lo hizo. Fue llevado lejos de su familia, sus hermanos lo venden, traicionado por las personas que más confiaba, encarcelado injustamente. José entendió que su relación con Dios no dependía de su comodidad o de su entorno, sino de su compromiso personal con hacer las cosas bien delante de Dios. Génesis capítulo 30 y 39, leamos dos versículos, el versículo 2 y 3. Dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, en la casa de Potifar, el egipcio. Vivió su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Uno de los momentos más críticos de José fue cuando la esposa de Potifar lo tienta. Y José tuvo que tomar una decisión. Pudo haberse rendido ante las tentaciones, siendo él joven, ante las tentaciones de esta mujer. Génesis 39, versículo 9 dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José no dijo aquí, no haré esto porque me pueden descubrir y pierdo el trabajo. Eso no fue el razonamiento de José. No dijo, ¿cómo voy a hacerle esto a mi patrón o a mis jefes? Si me ha dado tanto. No dijo eso. La razón para rechazar esta tentación fue el pecado
que cometería contra Dios. Era romper la relación con Dios. José entendía que el pecado ante todo era una ofensa contra Dios, y eso era más que suficiente para no hacerlo. Esto es sumamente importante. José tenía una buena comprensión de lo que era estar en relación con Dios, y José le tenía amor y respeto a Dios para no ofenderlo, por lo cual decidió no pecar, decidió no caer en la tentación, aunque muy posiblemente José se sintió impelido en su carne para pecar, pero decidió no hacerlo. Muchas personas justifican sus malas acciones y su pecado diciendo: nadie se va a enterar. Nadie se va a enterar, dicen. Otros dicen: no le estoy haciendo mal a nadie, y entonces hacen lo malo porque eso que están haciendo aparentemente no daña a nadie. Otros dicen: Dios siempre me va a perdonar, y entonces se dan el permiso, lo hacen. Otros dicen: no es tan grave, no es tan grave, todos los demás lo hacen, porque yo no lo voy a hacer, y cometen el pecado. Otros dicen: soy humano, soy un ser humano, soy de carne y hueso, no soy de hierro, no soy perfecto, y se dan el permiso para cometerlos. Unos y otros se justifican de diferentes formas, dando diferentes razones para entonces cometer el pecado y ofender a Dios. Por mantenerse fiel a Dios, fíjense que José fue calumniado y llevado a la cárcel. Sin embargo, José no lo vio exactamente de esa manera, que por ser fiel fue llevado a la cárcel. José lo vio como parte de un propósito que él no podía entender en ese momento. Estuvo en la cárcel, ¿sabe cuánto tiempo? Estuvo en la cárcel aproximadamente 2 años, hasta que fue restituido y sacado de la cárcel y puesto como gobernador de todo Egipto, como la persona segundo al mando después de Faraón. ¿Cómo fue esto posible? Si tú lees la historia de José, vas a ver que José tenía el don de interpretar sueños, por lo cual Faraón tuvo sueños, y José ya había interpretado varios sueños a un copero que estaba en prisión. El copero sale en prisión, vuelve a trabajar con el rey, y cuando el rey tiene esos sueños que nadie se los puede interpretar, el copero se acuerda de José, y de esa manera entonces mandan a llamar a José, e interpreta José el sueño conforme la sabiduría, revelación de Dios, por lo cual el rey, el faraón, queda totalmente asombrado por la sabiduría y la revelación que tenía José, y lo nombra como el gobernador de todo Egipto. ¿Estamos dispuestos nosotros a vivir en santidad aunque cueste? ¿Estamos nosotros dispuestos a vivir en santidad como vivió José, aunque en el transcurso de nuestra historia tengamos que sufrir reveses fuertes como lo sufrió José? Bueno, esto muestra la fidelidad de José. Basada en esta historia, vamos a hablar sobre varios aspectos de la santidad, porque estamos diciendo en este mensaje que la verdadera gracia nos hace vivir en santidad en comparación a la falsa gracia que nos hace vivir jugando con el pecado. La falsa gracia lo que hace es creer que como Dios me perdona, voy a pecar. Mas la verdadera gracia lo que hace es que como Dios me perdona y yo soy agradecido y le amo, yo no voy a pecar, me voy a mantener consagrado y me voy a mantener alejado del pecado. Aspectos entonces de la santidad que es un atributo de la verdadera gracia. Primero, la santidad nos da la presencia de Dios y nos da el favor de Dios.
Sí, dos cosas. La presencia de Dios va con aquel que se santifica. La presencia de Dios no se aparta de aquel que se consagra y Dios lo favorece. Eso es lo que hemos visto en esta historia de José. Así que la presencia de Dios es el mayor tesoro que alguien pudiera tener. Y el que se santifica lo entiende. Así que la santidad nos trae esa presencia, hace que esa presencia esté con nosotros siempre. Dios no se aparta de nosotros y siempre va a favorecer a aquel que se santifica. Salmo capítulo 24, versículo del 3 al 4, dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Cuántos de nosotros elevamos nuestra alma, nuestro corazón, nuestros pensamientos a cosas vanas, a cosas humanas, pasajeras, terrenales? Y vuelvo a leer: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Isaías capítulo 59, versículo 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Segundo aspecto que hace la santidad es que la presencia está con aquellos que caminan en integridad. La presencia de Dios está con aquellos que caminan en integridad. Salmo 5, versículo 12 dice: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Job capítulo 31, versículo 1 dice: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Esto fue lo que dijo Job en capítulo 31, versículo 1. Hice pacto con mis ojos, hice convenio, hice un trato con mis ojos de no mirar yo a una virgen. Proverbios capítulo 9, versículo 10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y cuando aquí hablamos del temor de Jehová, estamos hablando de aquellos que buscan la santidad. ¿Qué más podemos decir y qué otro aspecto tenemos que mencionar sobre la santidad? Es que el que busca la santidad prioriza la comunión con Dios. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La comunión con Dios tiene que estar en primer lugar cuando nosotros buscamos la santidad y la consagración. La lectura de la palabra de Dios, su meditación en lo que Dios nos dice, el ser guiado por su voz y sacar tiempo diario para estar con Dios es vital, es fundamental para todo aquel que se quiera santificar tal y como se debe conforme a la palabra del Señor. Cuarto aspecto de la santidad que les quiero mencionar es que Dios la recompensa. Dios recompensa la santidad. Aunque la santidad nos traiga rechazo, Dios honrará la santidad. Sí, la santidad nos puede traer rechazo. El hecho de que tú te consagres, el hecho de que tú te santifiques podría provocar el rechazo de tus amistades, el alejamiento de ciertas personas, y puedes sentirte que estás aislándote, que te estás quedando solo, no porque tú quieres aislarte, sino porque los demás te ven extraño, te ven como un bicho raro, te ven como una persona rara. Ya no sales con nosotros a las andadas del grupo. Ya tú no quieres esto, por lo cual nos apartamos de ti y te desechamos. Nosotros también, si buscamos la santidad, tenemos que escoger ahora quiénes van a ser nuestros amigos. Si escogemos ser santos, así como José,
Si escogemos santificarnos, no podemos permitir en nuestra vida que cualquier persona pueda ser nuestros amigos, porque una mala compañía puede corromper la buena costumbre y hacernos pecar, caer en pecado, tentarnos y caer en una situación que después podríamos lamentar. Quinto aspecto de la santidad es que la santidad nos guarda del engaño y de la destrucción del pecado. El pecado promete placer, pero al final deja destrucción, vergüenza y muerte. El pecado, sí, nos engaña y comenzamos a justificar nuestra vida pecaminosa. Comenzamos a justificar lo que hacemos. No somos sinceros con nosotros mismos, nos engañamos, cedemos al autoengaño y nos creemos que estamos haciendo las cosas bien. Sí, así es el ser humano. Se autoengaña y cree que las cosas que hace las está haciendo correctas y más bien está haciendo algo que Dios no le dijo que hiciese. Está haciendo algo en contra de lo que Dios realmente quería. Dios quería otra cosa, pero él tomó su propia decisión. Pero la persona escoge su propio camino, un camino de rebeldía, un camino de desobediencia, y ahí el pecado, tarde o temprano, va a dejar su destrucción, su vergüenza y catástrofe. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Gloria a Dios. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22 dice: huye también de las pasiones juveniles, así como José huyó de esa tentación en su juventud con esta mujer. Huye, así como Josué huyó, huye también de las pasiones juveniles. ¿Sabe, hermano? Porque muchas veces lo que tenemos que hacer no es enfrentar el pecado, porque somos débiles en la carne. José reconoció que tenía debilidad, por eso huyó. Nosotros también tenemos que huir del pecado, no enfrentar el peligro, no exponernos a una falta, a un agravio a Dios, no exponernos, sino que huir, cerrar los portillos. Si es el internet, pues entonces cierra el portillo. Si es ir por algún lugar a caminar y te estás encontrando con cosas que no te convienen, pues entonces no pasas por ahí. Si es quitar de tu celular alguna aplicación que estás teniendo ahí, que te está tentando, entonces elimina esa aplicación. No permitas que la tentación esté cerca de ti para que no te atrape el pecado y Satanás entonces logre su cometido. Así que 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Fíjese usted que aquí dice que cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No te expongas para que no recibas esa seducción, porque pudiera ser que estés fuerte espiritualmente, pero como dice la palabra de Dios, la carne es débil y siempre la carne va a ser débil aunque el espíritu esté fuerte. Ahora, debemos establecer en nuestro corazón algunas cosas que son importantes. Por ejemplo,
es el consejo para todos aquellos que queremos caminar en la verdadera gracia. Es decir, aquella que nos lleva a santificarnos. Primero, no negociar nuestra santidad. No la vamos a negociar. Decide esto. Decide no negociar tu santidad. Con nada, bajo ninguna circunstancia, problema, situación ni oferta. No negocies tu santidad. Cuídela, guárdala y sé fiel. 2. Evita situaciones que te expongan al pecado. Ya de esto hemos hablado. Y 3. Llénate de la presencia de Dios. Llénate de la presencia de Dios, porque cuando estamos vacíos, el pecado se vuelve atractivo. Cuando estamos vacíos, el pecado nos seduce con mucha fuerza. Mas cuando nos llenamos de la presencia de Dios, el pecado pierde esa sensibilidad sobre nosotros. Somos menos sensibles al mal. Cuando la presencia de Dios está fuerte en nuestra vida, nosotros fácilmente podemos repeler y decirle no a las tentaciones. Así que llénate de la presencia de Dios. ¿Cómo te puedes llenar de la presencia de Dios? Adorando, alabando, exaltando al Señor, dedicando un tiempo ferviente, bien concentrado para estar con el Señor. Cuarto punto que es bueno a considerar es recordar que cada decisión tiene consecuencias. Satanás nos dice que no. Nos dice, no hazlo. Nadie se va a dar cuenta. Es pequeño lo que vas a hacer. No te preocupes. No va a suceder nada. Pero Dios te está viendo. Y cada pecado tiene consecuencias importantes. El que siembra, recoge. Recuerda eso. Todos recogemos lo que sembramos. Siempre habrá consecuencias cuando pecamos. Siempre tendremos alguna repercusión. Cuidémonos pensando, recordando en nuestra mente este aspecto de que cada decisión tiene consecuencias y es lastimoso cuando nos permitimos nosotros mismos a seguir pecando a pesar o creyendo de que las consecuencias no se van a dar hasta que se dan las consecuencias. Y viene entonces una demanda en un tribunal, y viene entonces cosas serias, y viene entonces una deuda, y viene entonces el cobro judicial, y vienen ya cosas que te asustan. Y viene después la rebeldía de tu hija que se fue de tu casa. Y después hay cosas que suceden por nuestras propias desobediencias. Porque en la desobediencia hemos autorizado a nuestro enemigo que opere en nuestra casa. En la desobediencia que hemos tenido, porque nos hemos permitido ser desobedientes, le hemos dado autorización a nuestro enemigo Satanás y a esos demonios a que tomen control y tomen autoridad y tomen legalidad, porque le hemos dado la legalidad para operar dentro de nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, con nuestras propiedades, con lo que tenemos. Y entonces comenzamos a perder relaciones que antes estaban correctas, estaban de buena manera, relaciones con el esposo o la esposa, ya no es la misma relación. Comenzamos a perder relaciones con nuestros hijos e inclusive hijos que se van de la casa o hijos que toman actitudes de rebeldía y comenzamos a tener problemas serios. Y también comenzamos a perder propiedades, ¿sí? Situaciones que comienzan a ocurrir producto de que ya Dios no nos está bendiciendo, porque Dios no puede bendecir a una persona que está sembrando mal, porque también tú le estás dando derecho legal a tu enemigo para que opere en contra tuyo. Estos son los 4 consejos que te doy. Gálatas capítulo 6, versículo del 7 al 8 dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará la vida eterna. Otro aspecto de la santidad es que la santidad abre puertas para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Esto es sumamente importante. Dios tiene un propósito y un plan. Pero este propósito y este plan se va a cumplir en tu vida si tú te santificas y te consagras a Él. Uno de los mayores engaños del enemigo es hacernos creer que la santidad nos priva de oportunidades. Sí, que si entonces hacemos cosas para el Señor y nos santificamos, nos vamos a privar, sí, de oportunidades precisamente que el mundo nos va a dar. Y sí, es cierto que nos vamos a privar de las oportunidades que el mundo nos pudiera ofrecer, pero tenemos a un Dios que nos abre otras oportunidades que son las mejores. En un mundo donde muchos prosperan a través del engaño, muchos prosperan a través de la corrupción, a través del pecado, pareciera que vivir en santidad nos pone en desventaja, pero la verdad es completamente diferente. La santidad nos abre las puertas para que vayamos hacia el propósito de nuestro llamado y el propósito de Dios para nosotros. Dios se encargará de ponernos en el momento correcto con las personas correctas para que todo eso ocurra dentro de su plan, porque su voluntad es agradable y perfecta para todos sus hijos. Proverbios capítulo 10, versículo 9 dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30 dice: porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y por último, la séptima que puse yo, séptimo aspecto de la santidad, es que la santidad hace que nosotros hagamos tesoros en el cielo. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Haz tu tesoro en el cielo. ¿Cómo? Consagrándote, alimentando la santidad, desarrollando la santidad en tu vida, caminando en la gracia verdadera, que la gracia verdadera es aquella que te lleva a vivir una vida de santidad para Dios. Recuerda, la santidad no es simplemente apartarse del pecado, va más allá de cerrar puertas. La santidad tiene que ver con apartarse uno mismo solamente para Dios. Es una vida consagrada, dedicada a agradar a Dios en todas las cosas, sin importar la circunstancia que se te presente, sea buena o sea mala, siendo fiel a Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a mis amados hermanos que la han escuchado en este día. Llévanos todos, Señor, a través de tu gracia, Señor. Aquella gracia que nos lleva a ser santos. Tomamos esa gracia, la gracia que nos lleva a cuidarnos, a agradarte a ti, a honrarte a ti, a serte fiel a ti. Y desechamos la gracia, la falsa, la gracia que nos lleva a jugar con el pecado, diciendo siempre tú nos vas a dar otra oportunidad, diciendo siempre tú nos vas a perdonar, justificándonos bajo esos argumentos para seguir pecando. Esa es la falsa gracia. No queremos la falsa gracia. Decidimos cambiar nuestra mente, nuestra mentalidad y entender que la gracia verdadera es la que nosotros ahora recibimos y queremos tener, Señor, de parte tuya. La gracia que con nuestra propia decisión ayuda a que todos nosotros
vivamos una vida de santidad que te agrade a ti en todo, Señor. Seas tú, Señor, complacido, Señor, con nuestros pensamientos y con nuestras acciones. Seas tú honrado como Padre que eres de nosotros y como nuestro Dios. En el nombre de Jesús. La gloria y la honra sean siempre para ti de parte de tus hijos que caminan en gracia hacia una santidad tal y como tú lo eres. Amén.